Bienvenidos al podcast número 3 de este presente curso de incapacidad permanente o total para la profesión habitual. En este podcast vamos a tratar no solamente lo que es el documento fundamental de este procedimiento, que es el informe médico de síntesis, sino también trataremos la reclamación previa a los efectos de una comprensión de la misma para poder recurrir posteriormente a la vía judicial. Si vemos la normativa de aplicación que en estos casos se tiene que tener en cuenta para desarrollar una buena reclamación, debemos de tener en cuenta la orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300/1995 de 21 de julio sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social. En dicha norma hay que tener en cuenta el artículo 7 en lo que se refiere a la instrucción del procedimiento de incapacidad permanente en vía administrativa. Así establece bien claro la norma que las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, competentes para la instrucción, realizarán de oficio y por tanto, es decir, sin necesidad de ayuda de terceros, cuantas actuaciones resulten necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos de los cuales deben dictar la resolución. No olvidemos que es la dirección provincial la que al final dicta la resolución sobre la incapacidad. Pues bien, y también deberán de tener en cuenta para evaluar y calificar la incapacidad todas las cuestiones ordenadas al reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas de invalidez permanente total. También, de igual manera, podrán, si entenderán que la documentación es insuficiente, complementarla y para ello podrán dictar las resoluciones en el expediente y podrán aportar al mismo en el plazo de días lo que estimen conveniente para una mayor determinación, conocimiento y comprobación de la incapacidad, en este caso del actor. En la instrucción del procedimiento se requerirá siempre la acreditación de los requisitos necesarios para la resolución de la petición, y en ello hay una serie de documentos o informes que son capitales. El primero es una aportación del historial clínico remitido por el Servicio Público de Salud competente previo consentimiento del interesado o su representante legal y en su defecto del informe de la inspección médica del Servicio de Salud, acompañado en su caso con la correspondiente alta médica de asistencia sanitaria cuando el procedimiento se inicia a petición razonada del indicado servicio. El segundo documento fundamental es una formulación de un dictamen propuesta por el equipo de valoración de incapacidades que estará acompañada por un informe médico consolidado en forma de síntesis, comprensivo de todo lo referido o acreditado en el expediente y de un informe de antecedentes profesionales elaborados y emitidos por los términos previstos en los artículos 8, 9 y 10 de esta misma orden. Y luego una cumplimentación del informe de cotización elaborado por la entidad gestora que tendrá por objeto ver y acreditar los periodos de cotización del causante, sus bases, como es obvio, de cálculo a los efectos de las prestaciones, y en su caso los periodos de descubierto en que pudiera estar incurso el trabajador. Por tanto, veréis que son tres documentos: un documento médico directo del Servicio Público de Salud con todos los datos del trabajador de efectos médicos, como es obvio, un dictamen propuesta que va a dictar el equipo de valoración de incapacidades y que debe estar acompañado con lo que se llaman un informe médico consolidado en forma de síntesis, más conocido en el argot como el informe médico de síntesis, y para finalizar el informe de cotización del trabajador a los efectos de los periodos de carencia, bases de cotización, etcétera, etcétera. ¿Qué es de esos documentos el informe médico de síntesis o, como hemos dicho anterior, el informe médico consolidado en forma de síntesis? El mismo es, y viene en el artículo 8 de la normativa antes expresada, es cuando el facultativo del equipo de valoración de incapacidades, que haya de actuar como ponente del dictamen propuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 10, aportará el informe médico consolidado, como hemos dicho, y de forma sintetizada, en el que quedarán recogidos el historial médico del Servicio Público de Salud y los informes de otros facultativos que haya aportado el interesado y, en su caso, resultado de las pruebas complementarias a que se refiere la normativa que se le pudieran hacer al trabajador. Véase cómo aquí se hace referencia siempre en este informe médico a los informes de otros facultativos que haya aportado el interesado.
La realidad es que normalmente poco caso hacen a dichos informes por ser informes de parte, pero en vía administrativa es muy interesante presentar, cuando hagáis las oportunas actuaciones de la incapacidad permanente total del trabajador, aportar cuantos más informes sobre la situación de la enfermedad del trabajador, puesto que dichos informes tienen que ser considerados por el EBI, es decir, por el equipo de valoración de incapacidades, a los efectos del dictamen propuesta. Pues bien, cuando las características clínicas del trabajador lo aconsejen, pues también, o resulte imposible o insuficiente con los documentos aportados, tomar una determinación, la Dirección Provincial del INSALU también podrá solicitar otros informes y la práctica de más pruebas y exploraciones complementarias por parte de centros o instituciones de la Seguridad Social o de otros centros sanitarios. Esto es cuando el informe médico de síntesis sea tan consolidado, sea tan sintético, que se necesite mayor aportación de pruebas para poder tomar una determinación el EBI. Bien, para la aplicación de todo esto, a los efectos previstos en el artículo 199 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, la misma, el Instituto, el INS, queda expresamente autorizado para suscribir con todos los centros, como es obvio, los acuerdos que estime necesarios a fin de elaborar dichos informes, pruebas o programaciones complementarias. En cuanto a los informes de antecedentes profesionales y otros informes, hay que tener en cuenta que simultáneamente a la actuación, en este caso consignada en el informe médico de síntesis, los servicios de la Dirección Provincial del INS siempre elaborarán un informe de los antecedentes profesionales que permita conocer la profesión desempeñada por el momento en que se efectúa la evaluación y la formación y aptitudes del interesado, que determinen cómo va a quedar esa capacidad residual una vez conocidas las limitaciones anatómicas o funcionales que padezca el afiliado. Obvio es decir que la mayoría de los expedientes administrativos que remite el INS a los juzgados en vía de sede judicial, una vez que se haya desestimado la reclamación previa, este informe de antecedentes profesionales la gran mayoría de veces brilla por su ausencia o es sumamente ridículo en cuanto a la aplicación de la enfermedad en relación con el trabajo desempeñado. Como sabéis, la incapacidad permanente total es conectar la enfermedad con el trabajo desarrollado y comprobar si efectivamente se puede llevar a efecto con la dignidad necesaria a la hora de desempeñar un puesto de trabajo. Pues bien, insisto, dicho informe la gran mayoría de las veces brilla por su ausencia o es sumamente ridículo. Para confeccionar el informe, dice la norma de esos antecedentes profesionales a que se refiere el apartado anterior, dice podrá utilizarse además las manifestaciones del propio interesado y de las informaciones que constan en los ficheros de la Administración actuante o del Instituto Nacional de Empleo, las que puedan aportarse por parte de la empresa en el caso oportuno y las demás que por requerimiento solicite en este caso la Administración. Pues bien, en vía administrativa al trabajador jamás, lo repito 3 veces, y jamás se le pregunta absolutamente nada sobre su profesión habitual y cuál es el desempeño de la misma. A las empresas podemos decir que 3/4 de lo mismo, no se les pregunta jamás cuál es el desempeño de la prestación del trabajador y cuáles son sus cargas mecánicas, cargas físicas, etcétera, etcétera, en relación con la enfermedad. Lo que nos lleva a poder decir, sin lugar a dudas, que este informe prácticamente, como decía antes, es sumamente ridículo, sí existe en dicho sentido. Obviamente, ya con el informe médico de síntesis y ya supuestamente con este informe de antecedentes profesionales y otros informes que pudiera recabar la Administración, se tiene que dictar por parte del IBI lo que se llama el dictamen propuesta. El equipo de valoración de incapacidades, una vez examinado el informe de síntesis y los antecedentes profesionales, pues debe proceder a emitir y elevar al director provincial del INSALU, del INS, lo que llama dictamen propuesta en relación a lo que se trate, ya sea anulación o disminución de la capacidad para el trabajo por existencia de situaciones de invalidez permanente, y en este caso calificándola en los distintos grados según estime conveniente el EBI. También desestimar, en este caso por mejoría, y no proceder a dar ningún tipo de incapacidad o invalidez permanente. Y otra cuestión interesante es que la procedencia o no de una posible revisión que se pudiera dar a la incapacidad siempre en el plazo de 2 años de acuerdo con el artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores.
Podemos decir, a los efectos, quedándonos aquí en este dictamen propuesta, cómo conseguir y cómo actuar a nivel administrativo con el informe médico de síntesis. Yo llamaría la atención que el informe médico de síntesis se puede conseguir perfectamente. Ahora con el COVID es un poco difícil, pero entendemos que online sí que se podría conseguir, y la recomendación es hacerlo online, por lo que os acabo de manifestar. Pero es sencillo solicitarlo. Me parece que, si mal no recuerdo, online lo debes hacer a través de presentación de otros escritos y peticiones y comunicaciones en la sede electrónica del INS, y así simplemente de una manera fundamental solicitarlo, porque entendemos que dicho informe es capital a la hora de poder plantear la reclamación previa, sede administrativa, y posteriormente entrar a valorar en sede judicial dichos informes. Porque no olvidar que las valoraciones, es decir, esos médicos que te han valorado o que han valorado, piensan de acuerdo con las normas o su aplicación, establecen los criterios para denegar o no denegar la invalidez permanente total. Sí que en la reclamación previa es importante dejar claro ya cuáles son los aspectos en los que no compartís la resolución establecida en ese informe médico de síntesis. Esa sería la actuación fundamental. Bueno, pues si nos ponemos en el caso de que la reclamación previa fuera desestimatoria, no nos queda otro remedio, como ya sabéis, que establecer lo que está de acuerdo con la norma, una reclamación administrativa previa a la vía judicial en materia de prestaciones de la Seguridad Social, que, como sabéis, es un escrito porque se presenta ante la Administración de la Seguridad Social. En este caso viene normalmente al pie de la resolución desestimatoria, se presenta contra ella y con carácter previo siempre acudir a la demanda de la vía judicial. En ella pues se viene a solicitar una modificación o una revocación de esa resolución negativa o desestimatoria de esas prestaciones. En el caso de la reclamación previa por incapacidad permanente total para la provisión habitual, entendemos que se puede, por parte de la Administración, denegarla o inclusive estimarla, pero en un grado diferente. Pues bien, hay que tener en cuenta siempre, a la hora de examinar el posible recurso o reclamación previa y posterior demanda, ver qué es exactamente lo que se nos concede para el caso concreto. O también se puede dar el denominado silencio administrativo negativo, que es cuando la Administración no resuelve en ese sentido. Para ello, en este caso hay que aplicar el artículo 5 del Real Decreto 1300/1995, porque se desarrolla en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social la Ley 42/1994 de medidas fiscales, administrativas y de orden social, cuando se dice, y leo literalmente, cuando la resolución no se dicte en el plazo de 135 días, la solicitud se entenderá denegada por silencio administrativo, en cuyo caso el interesado podrá ejercitar las acciones que le confiere el artículo 71 del texto de la Ley de Procedimiento Laboral, Ley Real Decreto Legislativo 2/95. Esa es nuestra actual Ley de Procedimiento Laboral, pero quisiera hacer mención en este aspecto la curiosidad que establece un plazo de 135 días de silencio para poder reclamar. En cuanto a los plazos para presentar la reclamación previa, explicarte que los plazos son de presentación, como es obvio, y vamos a recordar el proceso que se desarrolla directamente. Primero habrá una solicitud de reconocimiento, una denegación o disconformidad, y luego, en el tercer caso, es cuando vendrá la reclamación previa ante la vía administrativa en ese sentido. En los plazos que debes considerar son los siguientes. Primero, si la resolución fuera por escrito, es decir, lo que se viene a conocer como notificación expresa, 30 días hábiles es el plazo. Y si hablamos de impugnación de altas médicas, que no es el caso correspondiente, serían 11 días hábiles. En materia de cuánto tarda en responder la reclamación previa, vuelvo a insistir, normalmente este letrado tiene conocimiento que normalmente contesta y siempre en plazos que debe contestar el plazo de 45 días, pero también podrá ser denegada en caso por el silencio administrativo, que, como hemos dicho antes, habrá un plazo de, si no contestan, 135 días,
pues se podrá presentar la oportuna demanda judicial. Y trataremos la demanda judicial como excepciones fundamentales en el siguiente podcast al respecto.